a utilizar el dibujito. Cuando se une el elemento nervioso, o sea, la neurona, con el elemento muscular o un miocito, a eso se le llama unión neuromuscular. Por lo tanto, la unión neuromuscular va a tener dos partes, o tres. Un terminal presináptico, que lo da la neurona, el terminal postsináptico, que lo da el músculo o la fibra muscular pequeña, y en medio de ambos, la hendidura sináptica. ¿Sí? Ahora, el terminal presináptico se excita, el terminal postsináptico también se excita, pero obviamente este tipo de sinapsis va a ser una sinapsis química, que solamente va en el sentido unidireccional de pre-neurona a post-muscular. Por lo tanto, ese potencial se llama potencial de placa motora terminal. Repito, cuando un canal iónico se excita en el terminal presináptico o un canal iónico se excita en el terminal postsináptico, independientemente de si es en el presináptico, que lo da la neurona, o en el postsináptico, que lo da el músculo, a eso se llama en global unión neuromuscular o unidad neuronomotora. La unidad neuronomotora o unión neuromuscular está formada por tres elementos: el terminal presináptico, neurona, el terminal postsináptico, músculo, y en medio la hendidura sináptica. El presináptico se excita, el postsináptico se excita también. Cuando se excita el presináptico se llama potencial de placa motora terminal presináptica. Cuando se excita el terminal postsináptico se llama potencial de placa motora terminal postsináptica. ¿Sí? Ahora, lo interesante de esta cuestión no es solamente que el músculo se contraiga a expensas de la salida de acetilcolina del presináptico al postsináptico, con el propósito de que en el espacio se permita que la acetilcolina se adoce a los receptores de acetilcolina en el terminal postsináptico y que esta acetilcolina produzca o provoque la contracción muscular, sino la parte incluso de patología, que se supone lo interesante. Entonces, ¿se puede dañar el terminal presináptico? Sí. ¿Se puede dañar el terminal postsináptico? También. Pero nunca se dañan los dos a la vez. O se lesiona el pre o se lesiona el post. Eléctricamente hablando, y esto es para los que les interesa hacer en el futuro electrofisiología, o para cuando vean fisiología u otra cuestión en relación con esto, cuando se lesiona el terminal presináptico, el potencial de placa motora terminal aumenta, y cuando se lesiona el terminal postsináptico, el potencial de placa motora terminal disminuye. Por lo tanto, todo lo que es patología del terminal presináptico es en aumento del potencial de placa motora. Todo lo que es patología del terminal postsináptico es en disminución del potencial de placa motora. ¿Sí? Todo lo que es pre es aumento, todo lo que es post es disminución. Y siempre funciona así, jamás al revés. Ahora, ¿qué daña el potencial de placa motora del terminal presináptico? O sea, los que se van en aumento. Tres enfermedades en particular: el botulismo, que es producido por una bacteria que se llama Clostridium botulinum, eso asumo que lo verán en bacteriología. Botulismo, con B grande, botulismo, que produce gangrena gaseosa, etc. Es una infección de la piel por Clostridium botulinum. 2. El síndrome de Eaton-Lambert, y el uso de aminoglucósidos. Se han puesto amicacina o gentamicina, supongo, Gentamax, Amiquin, para infecciones urogenitales, genitales, infecciones urinarias inespecíficas, por fiebre de origen desconocido. Las madres, los padres de ustedes los llevan a un X pediatra cuando eran pelados y le trancaban una ampolla de 1 miligramo de Amiquin
o de 80 miligramos de gentamicina. Tienen que haberle colocado amikin o gentamicina a cualquiera de ustedes. Esos dos antibióticos en cuestión son los aminoglucósidos más usados de los años 60, pero el mal uso continuo en por lo menos más de 7 a 14 días de tratamiento puede provocar un aumento del potencial de placa motora terminal y por lo tanto dañar sin querer el terminal presináptico, ¿sí? En cambio, la patología del terminal postsináptico, por definición, se llama miastenia gravis. Entonces, el terminal presináptico, que es el de acá, tiene estos que se llaman los pools o cuantos que contienen acetilcolina. Luego viene el calcio, que viene viajando anterogradamente por el axón. Y el axón, ¿sí? Llega el calcio, se pega con los cuantos se acercan a la membrana presináptica con el propósito de por exocitosis salir a la hendidura, y al salir a la hendidura quedan milésimas de segundo en la hendidura sináptica. Pero si esta acetilcolina no se llega a ser receptada en los receptores, no funciona y por lo tanto no hay contracción muscular. ¿Qué es lo que sucede en la miastenia gravis? Que estos receptores de acetilcolina están bloqueados. Probablemente un anticuerpo fabricado por nosotros mismos y algo muy parecido al proceso de mielina. ¿Se acuerdan cuando les dije lo de la similitud molecular? De que llega un virus, viene el linfocito T, viene la microglia, se lo presenta y le dice, aquí está el antígeno agresor, pero también sin querer ataca la vaina de mielina. ¿Se acuerdan que les dije algo parecido? Este principio es más o menos parecido. La persona crea receptores o autorreceptores bloqueados. Entonces la acetilcolina, como están bloqueados sus receptores, no se pueden receptar. Y por lo tanto, ¿qué pasa con la acetilcolina? Se queda pues en la hendidura sináptica. Y en esta hendidura sináptica está la acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es la enzima que cataboliza o metaboliza a la acetilcolina. Entonces, si la acetilcolina, por no poder ser captada en los receptores, se queda más tiempo del que debe en la hendidura sináptica, aprovecha la acetilcolinesterasa para destruirla. Y si la destruye, no hay quien provoque en el postsináptico la contractura muscular. De ahí que el tratamiento es inhibir a la acetilcolinesterasa. Y hay medicamentos que hacen eso. Si ustedes dan un medicamento que es anti-acetilcolinesterásico, disminuyen a la acetilcolinesterasa. Y si esta ya no existe, le dan más chance a la acetilcolina para que pueda actuar en cuestión de milisegundos en el receptor. Porque por lo menos alguno de estos receptores no estará bloqueado por autoanticuerpos. ¿Sí? Bla, bla, bla. Y para terminar esta parte, en lo que es uso neuromusculares no voy a cambiar nada de lo que está en el libro en relación con las fibras anuloespirales, con la terminación en roseta o en ramillete, porque es la misma cuestión. Lo que sí voy a cambiar es que en el paso de los años se han descubierto nuevas cosas y en realidad existen dos tipos de uso neuromusculares: el primario y el secundario. El uso neuromuscular primario inerva motoneuronas gamma dinámicas. En cambio, el uso neuromuscular motoneuronas gamma, G-A-M-M-A, gamma. En cambio, el uso neuromuscular secundario inerva motoneuronas gamma estáticas. Ahora, ¿qué significa esto? Esto cópienlo como lo voy a dictar. Dinámicas las primarias y estáticas las secundarias. Las motoneuronas gamma dinámicas descargan, cópienlo como lo digo,
descargan proporcional a la velocidad de estiramiento, pero son independientes de la longitud de estiramiento. Repito, las motoneuronas gamma dinámicas descargan proporcional a la velocidad de estiramiento, pero son independientes de la longitud de estiramiento. En cambio, las gamma estáticas son independientes de la velocidad de estiramiento, pero descargan proporcional a la longitud de estiramiento. Repito. Sí. Las motoneuronas gamma dinámicas descargan proporcional a la velocidad de estiramiento, pero son independientes de la longitud del estiramiento. Las gamma estáticas son independientes de la velocidad de estiramiento, pero descargan proporcional a la longitud de estiramiento. Ahora, ¿qué significa eso en buen romance? Las que tienen que ver con uso neuromuscular primario y por lo tanto con motoneuronas gamma dinámicas son las que producen la espasticidad. Las que tienen que ver con uso neuromuscular secundario y por ende con motoneuronas gamma estáticas son las que tienen que ver con la rigidez muscular. Les repito, las primeras, o sea las primarias, con las dinámicas, espasticidad. Las de secundarias y las estáticas, rigidez. ¿Sí? Ahora, explico con alguien, ¿qué es espasticidad y qué es rigidez? Como ocurre, ella es el paciente, por lo tanto ella es un instrumento pasivo de lo que yo voy a hacer activamente hablando. Espasticidad, está así toda tiesa. Un feo ejemplo, la idea es hacerlo con un paciente, pero está espástico, o sea, está toda tiesa y camina toda así. Como si hubiera tenido un infarto cerebral pequeño, bla, bla, bla. Entonces imaginémonos que ella está espástica, ¿ya? Ella es el elemento pasivo, ella no va a hacer nada, yo lo voy a hacer todo activamente hablando. Entonces ella tiene hiperflexionado su antebrazo sobre el codo. Y yo vengo activamente y trato de extenderlo, ¿sí? En la espasticidad, a medida que yo extiendo más, ella flexiona más. Entonces, por ejemplo, hagamos esto. Yo hago esto y ella me imprime un poco de fuerza. Pero yo extiendo más y ella con más ganas lo hace. Así se comporta el uso neuromuscular primariamente hablando. Mientras yo trato de extender con mayor fuerza, ella lo flexiona con mayor fuerza. Obviamente no lo hace ella. Es inherente a la patología. O sea, no es espontáneo, perdón. ¿Sí? A eso se llama espasticidad. O sea, aumenta la contracción muscular en proporción a la velocidad de lo que yo hago. ¿Sí? Mientras yo más hago esto, ella con más ganas lo hace. En cambio, la rigidez puedo hacerlo o mucho o poco, siempre va a ser igualito y uniforme el músculo, la contracción muscular. ¿Sí? ¿Sí me hice entender? Sí. Sí. Sí me hice entender, sí. ¿Sí? O sea, qué sé yo, en el espástico le aplico un 20% de mi fuerza y hace 20% lo contrario, ya para que me entiendan por porcentaje. Pero si al 20% yo aumento de mi parte en un 50% de fuerza, ella también lo hace en un 50%, para que me entiendan. Es proporcional a la descarga de velocidad. Eso se llama espasticidad. Aumenta en proporción a lo que yo hago. En cambio, la rigidez, haga lo que haga, fuerza lo que le ponga, o poquito, o muchísimo, la rigidez siempre va a ser uniforme y estática. Sí, va a seguir siendo rígido y se va a mantener igualito. Y para terminar esta parte, hacemos un break y de ahí vemos rapidísimo los otros dos temas. En relación a los receptores de Meissner, de Merkel, de Pacini y de Ruffini, no voy a hacer gran cambio. Lo que sí les puedo asegurar es que en la actualidad
ya no se le da tanta bola a decir Meissner es encapsulado y sirve para esto y es de adaptación rápida. Merkel es no encapsulado y es de adaptación lenta. Pacini es encapsulado y es de adaptación rápida. Ruffini es encapsulado pero es de adaptación lenta. Es un término relativamente como que muy dogmático decir este receptor es para tal cosa. ¿Por qué razón? Porque de los años 90 para acá se dieron cuenta que la mayoría de los receptores, en por lo menos más del 90%, independientemente de la parte de la piel en la que los estemos estudiando, son anatómicamente indistinguibles. Eso significa que un Meissner puede ser idéntico a un Merkel puede ser idéntico a un Pacini y un Pacini no diferenciarse de un Ruffini. Es más, dependiendo de cómo ustedes estimulen un receptor, el receptor se adapta y recibe la respuesta dependiendo de cómo ustedes estimulan al receptor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el receptor Meissner puede hacer lo que es inherente a Meissner, discriminación de 2 puntos, pero si al Meissner mismo lo estimulamos de otra manera, que no sea con un estímulo de discriminación, sino con un estímulo de dolor, puede reaccionar al dolor. Por lo tanto, eso de asumir que Meissner es para esto, Merkel es para esto, y ninguno de los dos sirve para nada más, es relativamente falso. ¿Sí? ¿Por qué lo clasifican? Porque así lo dejaron en la historia. ¿Sí? Y nadie le va a quitar al Merkel o a Meissner los apellidos, porque en realidad sí lo hicieron bien. Pero en el paso del tiempo eso cambió bastante. ¿Sí? Ahora, dependiendo del sitio de la piel, mientras más superficial es la piel, menos encapsulado es el receptor. Al ser menos encapsulado, es mucho más torpe de asumir la recepción de un estímulo. En este caso, lo más torpe en asumir un estímulo es casi siempre dolor y temperatura. Pero a medida que la piel se profundiza, los receptores se encapsulan. Y al encapsularse, se comienzan a ser un poquito más especializados. ¿Sí? Entonces repito, mientras más superficial es la piel, menos encapsulado es el receptor. Y por lo tanto, la recepción de la sensibilidad es mucho más torpe y errática, en particular en dolor y temperatura. En cambio, en la piel más profundamente hablando, los receptores se comienzan a encapsular y por lo tanto son un poquito más especializados y ya no captan tanto ni dolor ni temperatura, sino ¿qué cosa? Propiocepción consciente. ¿Sí? Ok. Y en términos generales, también, en la piel glabra, que es la piel desnuda, básicamente es cutánea, existen 2 tipos de receptores. Meissner y Merkel. Meissner es de adaptación rápida y Merkel es de adaptación lenta. En cambio, en la piel mixta, o sea, glabra y no glabra, glabra significa piel lampiña o piel sin pelo o piel desprovista de pelo, o sea, la piel mixta, o sea, sin y con pelo, pero esto ya es tejido celular subcutáneo. Y en este tejido hay 2 tipos de receptores, Pacini y Ruffini. Pacini es de adaptación rápida y Ruffini es de adaptación lenta. Diferencia entre adaptación rápida y adaptación lenta. Adaptación rápida significa que el receptor se estimula en el inicio y salta, cual conducción saltatoria, al final. Por lo tanto, es súper rápido el efecto en su función. En cambio, los de adaptación lenta es estímulo o tienen un estímulo que se permanece en continuidad. Y por lo tanto, si el estímulo es continuo, es mucho más persistente, pero también es más lento. Entonces, repito, un receptor de adaptación rápida empieza a excitarse al inicio y salta al final del receptor, cosa que es mucho más rápido en adaptarse. En cambio, la adaptación lenta, el estímulo es continuo y de manera persistente, de tal manera que se demora más tiempo en recorrer el receptor. Así es, con dolor difuso. Obviamente, mientras más rápido es, más encapsulado será.
y más especializado será y más tendrá que ver con propiocepción consciente. En cambio, la adaptación lenta son un poquito más torpes, más erráticos y más lentos y más difusos. Dolor, en particular el dolor difuso, bla, bla, bla. Así es. Y ¿Sí? ahí hacen uso de las fibras tipo C. Así es. Este sería otro tipo de fibras, probablemente las A beta y las A delta, y en cambio las de acá, como son mucho más torpes, las fibras tipo C. ¿Sí? Ok. ¿Quieren un break? Ya.